Damos la bienvenida al doctor Paul Granda. Él fue presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, como es públicamente conocido, también fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Ocupó varias posiciones importantes dentro del gobierno de Lenín Moreno. Paul Granda acaba de recibir un habeas corpus para que continúe en un caso delicado en el cual se le implicó defendiéndose, pues este se encuentra aún en proceso. Se trató de un caso que se le denominó o se le tipificó como de delincuencia organizada en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entendemos que usted, doctor Granda, tiempo de darle la bienvenida, se ha encontrado aproximadamente por un año privado de la libertad en su hogar. Cuéntenos ante todo sobre esta experiencia, qué reflexiones ha tenido, cómo le ha caído esta decisión de la justicia que le ha dado ya la libertad parcial. Entendemos que hay medidas cautelares que se mantienen, pero en todo caso usted ha recuperado su libertad. Nunca se debería permitir en un país o en un Estado democrático, en un Estado de derecho, que ninguna persona esté privada de su libertad de manera injusta. Yo digo, no solamente como un tema declarativo, como un principio, como un derecho humano, sino eso debería pasar en la praxis. Lamentablemente eso no ha sucedido conmigo. Fíjese usted, el juicio recién la semana pasada se logró instalar en donde se planteaba la teoría del caso, pero yo ya estoy privado de mi libertad un año, o he estado privado de la libertad un año. Eso quiere decir que prácticamente se me sentenció de manera anticipada, sin ni siquiera haber iniciado el juicio. Eso no puede suceder. Cuando la legislación, la Constitución de la República establece, y sobre todo el COIP, establece medidas cautelares, Gustavo, para las personas, busca garantizar que esas personas acudan a juicio. Y obviamente esas medidas cautelares son graduales en función de ciertas circunstancias, por ejemplo, la peligrosidad de la persona, si la persona no ha acudido al proceso de investigación, si la persona ha eludido la justicia, se toma las medidas más radicales, como por ejemplo privar la libertad a través de prisión preventiva o a través del arresto domiciliario. En mi caso no es ese. Yo he acudido al proceso en todo momento de la investigación. Yo mismo personalmente solicité la rendición de versiones libres y voluntarias. En 3 ocasiones la fiscal ni siquiera asistió a recibir esas versiones. ¿Sí? No tengo antecedentes penales, no tengo indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría, ni siquiera de responsabilidad civil, para que usted tenga una idea. Entonces no se debió tomar esa medida y eso es lo que ha hecho la Corte Nacional. Reconocer que la medida que se tomó en contra de Paul Granda de la prisión de la libertad a través del arresto domiciliario fue arbitraria, fue ilegítima y fue ilegal. Claro, lamentablemente después de un año en donde las consecuencias son irreversibles, Gustavo, mi familia separada, hoy voy a tener la oportunidad, espero estos días, estas próximas horas, de abrazar a mis hijos después de 100 días de que ellos ya retornaron a la ciudad de Cuenca. Buscar trabajo, no he trabajado casi un año, he estado dedicado a temas más de reflexión y a escribir y un par de publicaciones que tenía yo de alguna manera pensadas, pero no he trabajado, por lo tanto no he tenido ingresos. Entonces ha sido una experiencia, créame, desastrosa. Ninguna persona en la vida, ningún ser humano, no hablemos de Paul Granda, debe estar privado de su libertad de manera injusta y sin ningún tipo de justificación. Hablemos un poco sobre el caso, doctor Granda. Entendemos, hasta donde pudimos conocer, que una de las pruebas, si podemos llamarlo así, fue una bitácora del edificio Colón en el que supuestamente se deducía o se comprobaba que usted, cuando era presidente del directorio del IES, se había reunido, se había vinculado con otros sospechosos. Se logró desvirtuar este tema. Está desvirtuado de manera total. Primero porque esas bitácoras son inconsistentes, esas bitácoras tienen hojas arrancadas, tienen una serie de tachones, y luego por el fondo, digamos, yo jamás he estado en un sitio reunido con todas las personas que supuestamente son parte de esta estructura delincuencial, a quienes ni siquiera conozco. Por ejemplo, al señor Salcedo no lo conozco, no he tenido ningún tipo de relación, no me he reunido ni en ese lugar ni en ningún otro lugar con el señor Salcedo. Al señor Jacobo Bucarán no lo conozco. A la esposa de Abdalá Bucarán Puley, de Dalo Bucarán, la señora Pazmiño, no la conozco. A los empresarios que están vinculados tampoco los conozco, no he tenido ningún tipo de relación, ¿sí? Pero eso es lo lamentable, que a través de... ¿Qué le llevó a ese edificio a usted en ese momento? Yo no he estado en ese edificio, Gustavo. Yo sí he estado en el Hotel Colón
y tuve una reunión con el señor Darlo Bucaram, lo he dicho públicamente, en época electoral, en las elecciones seccionales, en donde me pidió el presidente de la República, me delegó a que converse con el señor Bucaram por un tema de alianzas políticas que se estaban discutiendo en torno a la candidatura de Jimmy Jairala, en esa época candidato a la alcaldía de Guayaquil, ¿sí? Yo fui delegado. El mismo señor Bucaram, que hoy fue declarado, no hoy, sino que fue declarado hace meses inocente, ¿no es cierto? Él no está ya vinculado en este caso, dijo que se había reunido con varios personeros del gobierno nacional, sí, decenas de veces, con el presidente de la República. Dijo, yo me he reunido con Lenín Moreno 10 veces. Al señor Granda le he visto una sola vez, digamos, y nos vinculan. Y al señor, lo que quiero decir con eso es que una reunión de carácter política, imagínese usted si eso está criminalizado, eso le hace parte de una estructura delincuencial. ¿En dónde estamos? Yo me he reunido con el alcalde, exalcalde Nebot, con el alcalde Viteri, con los alcaldes de la ciudad de Quito, con los alcaldes de Cuenca, en su momento Marcelo Cabrera, cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Transporte, y con el alcalde Palacios. Es decir, y eso implica una acción criminal o una acción para concertarse. Ahora, el tema, doctor Granda, de que hubo corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es innegable. El Así es. instituto ha tenido problemas prácticamente durante toda su vida, pero se volvió una situación crítica en esta emergencia sanitaria que se presentó a nivel mundial y muy drástica en el país. Recordamos un evento, debe haber sido mediados del año 2019, cuando la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana, decidió denunciar públicamente y hacer un pedido a usted como presidente del IES para que se investiguen supuestos sobreprecios en la adquisición de fármacos en los hospitales del IES. Y allí hubo un lapso, digamos que grande, porque este tema salió a la luz ya en una forma más amplia cuando se iniciaba la pandemia. Tardaron algunos meses entre estas denuncias hasta que el hecho trascienda y la corrupción no solo continuaba en ese momento, sino continuó y parece que hasta el momento no se ha controlado en forma absoluta. Explíquenos qué pasó, qué hizo usted, qué descargos tiene en cuanto a haber combatido esa situación de corrupción que se estaba dando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con mucho gusto, Gustavo. Mire, cuando yo llego a la seguridad social, dicho sea de paso, lo que se está acusando en este caso concreto en el que yo estoy vinculado injustamente, es de que se habría favorecido convenios de pago o a través de convenios de pago, que es una figura que establece la contratación pública, contratos entre abril del 2016 y octubre del 2018. ¿Sí? Es importante las fechas porque voy a hacer una explicación cronológica a su pregunta, cronológica desde el punto de vista temporal. Yo llego en diciembre del 2018 a la Seguridad Social. Es decir, ¿cómo pude yo haber favorecido contratos que se suscribieron antes? Contratos que ni siquiera yo tenía acceso, por dos razones. Primero, porque los temas contractuales son de exclusiva responsabilidad de los gerentes de los hospitales. La Ley de Seguridad Social, el artículo 115, establece que las unidades hospitalarias son independientes, son consideradas una especie de empresas públicas con autonomía administrativa y financiera. Es decir, un miembro del consejo directivo ni en sus obligaciones ni en sus atribuciones tiene el de firmar contratos o autorizar gastos. Eso por un lado. Pero en este caso concreto son contratos firmados con anterioridad a que yo llegue a la seguridad social. Yo llego en diciembre. También una pregunta intermedia, sin pretender cortar su respuesta. Claro. ¿No ha sido una situación que más allá quizá de las atribuciones que da el estatuto del IES se la ha practicado aquí en el Ecuador, de que el presidente del IES es el primer ejecutivo de esta institución? Así se lo ha demostrado, recordemos simplemente quienes le precedieron y también quienes han estado en esa posición en forma posterior. Acabamos de tener aquí una presencia bastante polémica del nuevo presidente del IES dando instrucciones y lineamientos, por ejemplo. No es posible, eso es ilegal, es arrogarse funciones y yo tengo clarísimo cuáles eran mis funciones. Es evidente que el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social es una especie del rostro político de la institución, eso es innegable, pero eso no quiere decir que tenga atribuciones o tenga la competencia de ir a otorgar un contrato o ir a firmar un contrato, porque esa atribución sería arrogarse funciones que en mi caso jamás sucedió. ¿Sí? Entonces, permítame nuevamente volver al tema cronológico. Yo llego en diciembre de 2018 y una de las primeras informaciones que tengo entre enero y febrero es que la situación de corrupción era un problema estructural. ¿Sí? Entonces, hacer un problema estructural, primero yo planteo con el equipo administrativo la necesidad de implementar un comité de ética.
que nos tomó cerca de 4 meses la implementación, porque había que hacer una reforma a las resoluciones, había que conversar con el vocal de los empresarios para tratar de coordinar y coincidir en los criterios para la constitución de ese comité de ética, que efectivamente se logró consolidar en los primeros días del mes de junio del 2019. Pero antes, cuando yo recibo la información de los problemas estructurales de corrupción, el primer problema que me plantea la administración del Seguro Social de la época, que era la administración que venía desde hace tiempo atrás, lo manejaba un economista de apellido Ruales. El economista Ruales me dice, hay un abuso excesivo del uso de convenios de pago. Y me dice, hay, por ejemplo, el Hospital Teodoro Maldonado, un convenios de pago por 130 millones de dólares. Y quien conoce de administración pública básico, en términos muy básicos, sabe que el convenio de pago es una figura excepcional de carácter emergente. Gastar 130 millones solo a través de convenios de pago a uno le llama la atención. ¿Cuál fue mi sugerencia a la administración? En febrero de 2019, saque ese gerente. Y eso es precisamente lo que hizo la administración. Quien tiene la responsabilidad y la competencia sacó al gerente Jairal Azunino, que es coprocesado en el caso en el que yo estoy vinculado. Imagínese usted, en una organización criminal tiene que haber concertación de funciones, concertación de acciones, roles. ¿Cuál era mi rol? Sacarle al gerente que estaba en el Teodoro Maldonado. Absurdo. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de una estructura delincuencial? Y voy, Gustavo, a la respuesta que usted me planteaba de la Comisión Anticorrupción. En mayo de 2019, sigo cronológicamente, recibo un informe de la Contraloría General del Estado, precisamente sobre los convenios de pago, en donde se establecía que habían responsabilidades, todavía no de carácter penal, pero se evidenciaba que habían manejos ahí, al menos inadecuados e irregulares. En junio recibo la visita de la Comisión Anticorrupción, casi, me acuerdo de memoria, un día 27 de junio, en donde estaba Jorge Rodríguez, Germán Rodas y otros miembros de la Comisión Anticorrupción, y luego de haber revisado información que yo les entregué, porque me lo solicitaron por escrito, me entregan un informe y me dicen, doctor Granda, aquí hemos identificado convenios de pago irregulares en el Hospital Teodoro Maldonado, ¿sí? Yo les informo sobre el caso de la Contraloría, que coincidía con el informe de la Comisión Anticorrupción, y el 5 de julio del 2019, es decir, no más de 7 días después, la Administración del Seguro Social presenta la denuncia ante la Fiscalía. Esa denuncia hoy está siendo investigada y hay un juicio por peculado y hay un juicio por delincuencia organizada, distinto en el que yo estoy, que está siendo este rato ya sujeto a un proceso de carácter judicial. Entonces, actuamos... ¿Cómo influyó dentro de esto, doctor Granda, ese hecho circunstancial enorme, grave, que prácticamente ha cambiado la vida en el país, la pandemia? Totalmente, porque la pandemia obviamente cambió primero la planificación de todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, teníamos una hoja de ruta para el cambio de modelo de gestión de la salud, que estaba ya en marcha. Habíamos logrado en cerca de 50 ciudades dar cita al mismo día, pero sobre todo optimizar los recursos del Fondo de Salud. Nuestra hoja de ruta era llegar a un acuerdo nacional para tener garantizado al menos el financiamiento de las pensiones los próximos 20 años. Ya teníamos acuerdos con los diferentes actores, trabajadores, empresarios. Había que pulir algunos detalles en alianza con la OIT, que nos estaba acompañando en ese proceso. Llegó la pandemia y eso cambió totalmente. La pandemia trastocó porque ningún país en el mundo estuvo preparado para aguantar los efectos de lo que representó la pandemia los primeros meses. Imagínense, yo sin ser administrador de la institución me trasladé a Guayaquil a cargar cadáveres. Me tocó cargar cadáveres, Gustavo, porque los hospitales prácticamente se habían vaciado, los médicos se asustaron. Los médicos en algunos casos no estuvieron al frente de los hospitales. Nosotros les motivábamos a que regresen como fiscalizadores y como miembros de un consejo directivo. Yo no podía quedarme cruzado de brazos. Trastocó totalmente la pandemia. Y efectivamente en la época de pandemia es donde saltaron algunos temas que yo ya los había anunciado en el 2019, los problemas estructurales de corrupción que tenía la institución. ¿Cómo se encuentra su caso actualmente? ¿En qué instancia está? Usted ha señalado, lo ha hecho también su abogado, el doctor Salazar, en el sentido de que usted continuará defendiéndose en libertad. Pero ¿en qué situación, en qué punto se encuentra judicialmente? Mire, el juicio no se pudo instalar 5 meses, para que usted tenga una idea, Gustavo. Es decir, ¿cómo puede demorarse 5 meses en la instalación del juicio? Se pusieron una serie de trabas, las partes procesales impugnaban o recusaban a los jueces, fue una cosa monstruosa, fue 10 ocasiones que se falló en la instalación. La semana pasada, precisamente se logró la instalación y se trató ya la fase de la teoría del caso, que es la primera fase dentro de la audiencia de juicio.
y acaba de convocarse, acabo de recibir la notificación para mediados del mes de noviembre para continuar con la audiencia de juicio. Es decir, la audiencia de juicio tomará al menos, yo calculo, unos 3, 4 meses. Y obviamente lo que yo he dicho es que gracias a este habeas corpus, que reconoció que mi detención fue arbitraria, fue ilegítima, fue ilegal, y que además reconoció que me llamaron a juicio no con el debido sustento, que me vincularon sin el sustento adecuado, que no existió motivación, yo por supuesto voy a acudir personalmente a enfrentar esta audiencia de juicio, como no puede ser de otra manera. Eso es una decisión personal, es una decisión familiar, lo decidimos en mi familia, decidimos que íbamos a comparecer ante este juicio con las consecuencias injustas que se podían dar, que imagínese usted, un año se han expresado de diferentes formas en mi familia, pero que lo que vamos a hacer es comparecer, y yo personalmente voy a acudir a defenderme en esa audiencia de juicio ya convocada. ¿Tiene mientras tanto usted, doctor Granda, aún que cumplir con estas medidas adicionales que se le han puesto, ya con el habeas corpus efectivizado? Entendemos que en forma práctica recién el día de ayer usted deberá presentarse periódicamente ante un fiscal en Quito y mantiene una prohibición de salida del país. Así es, y lo haré rigurosamente. Por ejemplo, ayer no me pude presentar porque tenía custodia policial hasta cerca de la medianoche. Entonces hoy voy, después de esta entrevista, a acudir a la fiscalía. Todavía no está designado el fiscal que tiene que corroborar mi presencia, pero voy a acudir para mostrar de que estoy aquí presente y obviamente cumplir fielmente con las decisiones de la Corte Nacional de Justicia respecto de este habeas. Y obviamente, como le digo, comparecer y exigir que el juicio se dé con la celeridad suficiente y demostrar nuestra inocencia. Yo estoy seguro, espero, créame, Gustavo, después de haber vivido un año de esta tremenda injusticia, en donde los jueces no nos contestaban, los jueces nos negaban sin motivación todas nuestras peticiones, yo prácticamente perdí la fe en la justicia, pero luego de ver el fallo de la Corte Nacional, creo que sí es posible tener justicia. Hay que hacer una reforma profunda al sistema judicial, sin lugar a dudas, porque imagínese, yo tengo la opción de que usted me haga una entrevista, de que usted me escuche y otros medios de comunicación me escuche. ¿Cuántas personas no podrán defenderse? ¿Cuántas personas no tendrán amigos que solidariamente le apoyan a uno y no podrán hacer escuchar su voz? ¿Cuántas personas serán sentenciadas injustamente y estarán en una cárcel? O lo que pasó en Guayaquil, gente que incluso con delitos menores terminaron asesinados en la última masacre. Entonces, el 75% de los presos asesinados no tenían sentencia. Estas son realidades de nuestro país, doctor Granda. Pero esta situación por la que usted ha atravesado y continúa atravesando, sin duda debe llevarle a reflexiones de carácter existencial, doctor Granda. Hay tiempo para pensar, para meditar, para sacar conclusiones. Cuéntenos usted qué reflexiones tiene sobre términos como lealtad. Ay, la lealtad, mi querido Gustavo. La lealtad, decía un amigo, viene de viene de casa, viene de cuna. Es decir, la lealtad es producto de una formación estricta que recibimos de nuestros padres. Y claro, lamentablemente me ha demostrado que en política no existe lealtad, que en la política solo existen intereses y que muchas de las veces son intereses de carácter o de orden económico, por lo menos eso es lo que me ha demostrado a mí. Pero mire que aparece gente, Gustavo, que es leal, que es consecuente, gente que uno incluso no ha tenido relación con uno, que son capaces de firmar un comunicado, abogados prestigiosos del país respaldando nuestra posición porque han leído el proceso. Entonces, esas son las cosas que a uno le dan esperanza, ¿no? La deslealtad versus la lealtad, aunque la deslealtad sea mayoritaria, la lealtad minoritaria, digamos, a uno le da esperanza de que puede existir un mundo mejor y que hay seres humanos buenos en este país, ¿no? Entonces, y en el mundo. Entonces, yo creo que sí, esas reflexiones han sido en todo ámbito, Gustavo. Yo no voy a negarle que ha habido momentos en los que he estado mal, he tenido que recibir atención psiquiátrica, he tenido que tomar medicamentos que nunca en mi vida he tomado, y eso que, créame, yo me considero una persona que tiene claro su situación y que sobre todo tiene una mente que le permite incluso ser propositivo y optimista. Yo soy optimista por principio, pero ha habido momentos en los que, claro, al recibir los reveses jurídicos, uno dice, aquí no hay justicia, estoy sentenciado, estoy condenado, ya solo falta que me maten, digamos. Uno llega a tener ese tipo de reflexión, ¿ya qué quieren de uno? ¿Por qué tanta persecución si no hay argumentos, no hay elementos, no hay razones fácticas, no hay razones jurídicas? ¿Qué es esto? ¿Es una persecución de quién? ¿Por qué tanto odio? Entonces, claro, uno tiene altibajos en una situación. Imagínense, yo, al menos en mi domicilio,
cuál será la sensación de muchas personas que están privados de la libertad en un centro de rehabilitación que no es un centro de rehabilitación. Los sentimientos son contradictorios, ¿no? Y lo único que le queda es la esperanza de ver a una familia unida, de ver a los amigos sinceros cerca, de ver a la gente que realmente está con uno, pese a lo que pese lo que pese, y sobre todo dispuestos a luchar con uno, y eso es lo que a uno le llena de fuerzas, y eso es lo que le ha permitido a uno seguir adelante. Yo le digo, cada vez que me deprimía o que sentía abandono o que sentía un revés, me acordaba de los rostros de mis hijos pequeños, los ojos de mi hija Violeta, de mi hijo Emilio, que además se ha visto afectado producto de esta situación físicamente, mi hijo mayor, de mi esposa angustiada, de mis padres, de mis suegros, de todos. Entonces, claro, eso le da a uno fuerza y decir, no puedo dejarme vencer y tengo que luchar hasta las últimas consecuencias. Además, doctor Granda, de ese claro, ineludible objetivo que usted tiene de que sea declarado inocente en este caso, eh, ¿qué otras metas, qué otros objetivos se ha planteado en el mediano y el largo plazo? Mire, necesito conseguir trabajo, Gustavo. O sea, le digo francamente, mi situación de no haber trabajado un año para mí ha sido lapidario y para mi familia. De hecho, la razón por la que Gaby y mis hijos tuvieron que regresar a Cuenca es para estar al amparo de mis suegros, es la verdad. Entonces, y Cuenca es una ciudad más barata que Quito. Yo ya no podía pagar o sufragar los gastos de la educación de mis hijos. O sea, sin ingresos para mí es imposible. Yo he vivido toda mi vida de lo que he hecho, profesional o académicamente, que han sido mis dos actividades. Entonces yo tengo que buscar trabajo, Gustavo. Además de defenderme, estoy buscando trabajo. He tenido la solidaridad y créame, fíjese, ahí está la contraposición a la deslealtad que usted hacía referencia, de tres rectores de tres universidades distintas acá en la ciudad de Quito que me han ofrecido un espacio de trabajo. Obviamente no se ha concretado, voy a procurar que se concrete, voy a visitarles antes de retornar a la ciudad de Cuenca. También he recibido una señal de una universidad de Guayaquil también interesada en que yo pueda colaborar con ellos en el ámbito académico, que ha sido uno de los ámbitos en donde yo vengo trabajando 20 años, no de hoy. Tengo 20 años como profesor en la universidad, profesor titular. Entonces, yo espero concretar una fuente de trabajo y tampoco me preocupa, le digo, si es que no encuentro rápidamente y si tengo que hacer cualquier cosa. Yo estoy dispuesto a trabajar. ¿Y qué pasa con su titularidad en la universidad? Está vigente, pero lamentablemente no he tenido asignación horaria. Tengo que conversar eso también con la universidad para ver si logro recuperar ese espacio que evidentemente por derecho me corresponde, ¿no? Yo quisiera aprovechar, doctor Granda, en esta coyuntura para tratar otro tema ya más allá de su situación personal, que es el estado de situación de la seguridad social en el Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin duda el tiempo que usted estuvo allí es valioso. Fue además un punto en el cual la crisis que se evidenció de las más diversas maneras en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social salió a flote. Se habla de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está condenado a su desaparición, así señalan algunos, y que hay análisis actuariales que no le dan más allá de unos meses, en el mejor de los casos, de unos pocos años de sustentabilidad. ¿Es esa realmente la situación? Usted había señalado el tema de los convenios de pago. Entendemos que esto implica también a los prestadores de primer nivel o de cualquier otro nivel, a esta especie de tercerización que se inició hace algún tiempo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha vuelto a salir a flote con la renuncia del actual director del IES, un funcionario de carrera, que usted debe conocerlo, el doctor Fabián Carpio. Nuevamente se ha hablado de la situación del estado de corrupción del IES y ha quedado esta enorme preocupación sobre cómo están los hospitales, cómo están los servicios de salud, cómo está la sustentabilidad de los sistemas de jubilación del IES. En el caso de los hospitales, entendemos que hay prácticamente un desmantelamiento de equipos claves. ¿Cómo podemos concebir un hospital de la ciudad de Cuenca sin un tomógrafo computarizado? Y esa es la realidad actual, así como la falta de otros equipos que son parte de la cotidianidad en los hospitales. Estos servicios de imágenes y muchos otros están tercerizados al momento y ha trascendido también, no tenemos una cifra concreta, pero que la deuda con los prestadores externos supera con seguridad los 500 millones de dólares y se aproxima al doble
una cifra de entre 500 a 1.000 millones de dólares. Para describirle, solamente tomando una de las varias aristas de esta gran problemática que es la seguridad social en el Ecuador, la realidad que se vive actualmente. Cuéntenos de su experiencia y su visión. Mire, Gustavo, su pregunta es muy amplia y con mucho contenido, digamos. Entonces, es una pregunta, por decirlo menos, estructural, de fondo. Yo quiero empezar haciendo un comentario a la renuncia del doctor Carpio. Mire usted, sí, efectivamente los problemas de la corrupción en el Seguro Social son problemas estructurales, lo dijimos nosotros. Tal vez, no creo que sea un error, pero nosotros decidimos luchar a ese problema estructural con una respuesta estructural, un comité de ética que investigó 180 casos, muchos de esos 180 casos derivados a la Contraloría y a la Fiscalía, y seguramente afectamos muchos intereses de estas mafias enquistadas en la seguridad social que pueden estar detrás también de mi detención irregular, arbitraria e ilegítima. ¿Sí? Y yo creo que por ahí puede estar también una respuesta de la situación, porque, insisto, sin fundamentos jurídicos ni fácticos, se me ha mantenido un año privado de mi libertad. Entonces, seguramente afectamos muchos intereses que de alguna manera buscaban cobrármelas el hecho de haber luchado estructuralmente contra la corrupción. Eso uno. Dos, usted toca el fondo de pensiones. El fondo de pensiones requiere de una reforma respecto de las contribuciones. Nosotros lo dijimos porque quienes impulsamos los estudios actuariales fuimos nosotros. Nosotros entregamos los estudios actuariales con fecha y corte del 2018. ¿Por qué era importante entregar esos estudios? No solo por el asunto actuarial matemático o de proyección, sino porque para nosotros era fundamental presentar esa documentación, esa información para llegar a acuerdos sobre esas reformas del fondo de pensiones. Si usted me pregunta, ¿es posible rescatar el fondo de pensiones? Claro, por supuesto que es posible. Y sin un mayor esfuerzo, es decir, sin un esfuerzo que tenga un impacto al contribuyente de manera muy gravosa. Yo creo que el fondo de pensiones es posible sacarle adelante, pero es vital también el aporte que el Estado da al fondo de pensiones, que es ese 40% que se recuperó cuando nosotros estuvimos en el Consejo Directivo, luego de una sentencia de la Corte Constitucional que recuperó ese 40% que fue eliminado en el año 2015. Entonces, el fondo de pensiones depende del 40%, depende de reformas que no representan una situación muy compleja que se tienen que implementar y depende de la capacidad de retorno de las inversiones que tiene el fondo de pensiones a través del banco del BIES, es decir, de las tasas de interés que tengan como rentabilidad esos fondos del fondo de pensiones. ¿Es posible rescatar el Seguro Social y el fondo de pensiones? Es posible, pero se requiere un acuerdo nacional. Se requiere un acuerdo entre trabajadores, empleadores y, por supuesto, el Estado ecuatoriano, y que se cumpla fielmente con ese 40%. Ahora, hay un elemento adicional. El Estado le debe plata al Seguro Social. Le debe, cuando nosotros estábamos alrededor de 5.000 millones de dólares, se dice que hoy más o menos las cifras son 7.000 millones de dólares. Hay que buscar mecanismos para pagar esa deuda. Yo propuse en algún momento al presidente Moreno, al expresidente Moreno, que se le dé como parte de pago el Banco del Pacífico, garantizando una administración, por supuesto, autónoma y técnica que ha tenido el Banco del Pacífico en estos últimos años, más allá de las discrepancias que puedan existir sobre eso. Pero ¿por qué pensaba que era importante el Banco del Pacífico? Porque los fondos que tiene la Seguridad Social, invertidos a través de una banca comercial, le puede dar mayor rentabilidad. Y no solamente eso, sino que el Banco del Pacífico se puede convertir en un ente regulador, por ejemplo, de las tasas de interés respecto de la banca privada, que lamentablemente te cobra tasas de interés muchas de las veces altísimas, por ejemplo, en créditos de carácter quirografario, del 17, 18, 20%, cuando el BIES te cobra alrededor del 12, el 13%. Entonces, un ente comercial regulando el mercado permite que baje las tasas de interés y que la gente tenga acceso a recursos para emprender, para hacer un negocio, etcétera, etcétera. El riesgo de sostenibilidad y sustentabilidad del IES es real, doctor Granda. Pues hay versiones de quienes consideran que estas advertencias que se hacen sobre el IES, de los análisis actuariales, etcétera, no son sino una estrategia para intentar llevar hacia una privatización a la seguridad social. No podemos negar, Gustavo, la problemática. Sí existe un problema que tiene que ser corregido, que requiere algunas medidas y algunas políticas que no son de gran impacto, sí, que requiere el compromiso del Estado respecto del 40% también, que requiere un banco que invierta bien los recursos de los afiliados, tiene que sumarse a eso adicional. Con esas reformas que, insisto, no representan mayor cambio o mayor impacto, se podría garantizar el fondo de pensiones los próximos 30 años. No lo digo yo, lo dicen los estudios actuariales. Eso respecto al fondo de pensiones. O sea, la situación es compleja, hay que tomar decisiones, hay que tomar medidas,
pero tampoco es un asunto irreversible, pero se necesita voluntad política. Dos, el fondo de salud que usted hacía referencia. Eso es importantísimo, porque se manejan de manera independiente los fondos. Efectivamente, los hospitales son parte de ese fondo de salud. El presupuesto del fondo de salud más o menos son 2.000 millones de dólares. Aproximadamente, no sé exactamente la cifra actual, pero no va a variar más o menos esos 2.000 millones de dólares. Lamentablemente, y nosotros lo dijimos, no hay un modelo de gestión o no había un modelo de gestión en materia de salud. Es decir, se desperdiciaba recursos, se construía sin ningún tipo de control y vaya usted a verificar si los precios de construcción eran adecuados, se compraban medicinas a diestra y siniestra y además sin ningún tipo de planificación. Solo en medicinas se estimaba que se perdían 300 a 400 millones de dólares, ¿sí? Los hospitales son autónomos, sin ningún tipo de mecanismos de control, unos mejor que otros. Por ejemplo, el hospital de Cuenca funciona bastante bien en relación a otros hospitales como los de como el Teodoro Maldonado de Guayaquil, eso hay que decirlo, o el Quito Sur funciona muy bien respecto del Teodoro Maldonado. Es decir, hay hospitales y hospitales de la Seguridad Social, pero no existía un modelo. Lo que nosotros planteamos y empezamos a ejecutar es priorizar la atención de primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel es la gripe, el dolor de cabeza, la diarrea, por decir un ejemplo. Ese primer nivel representa el 80% de la demanda de atención sanitaria en la Seguridad Social y en el Ministerio de Salud. Pero el Seguro Social no estaba preparado para ese primer nivel. Se desmanteló ese primer nivel. Entonces nosotros lo estábamos fortaleciendo para que sea más barato atender ese primer nivel, bajar los gastos y dedicar los hospitales a los temas de especialización. Han pasado y pasan realmente, como diríamos coloquialmente, horrores en el IES, doctor Granda. Y aquí me viene a la mente uno de los comentarios que en alguna ocasión me hizo otro presidente del IES, Fernando Cordero Cueva, quien en un momento dado se encontraba en una situación también de mucha presión dentro del IES y decía, me persiguen internamente porque estoy investigando un caso en donde se construyó un edificio de 10 pisos en un terreno que no pertenecía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con dineros del IES. Usted a lo mejor pudo haber conocido algo sobre ese caso y esa investigación, pero a lo que quiero ir es por qué internamente en el IES no llega la crisis. La crisis llega a los afiliados. Recientemente teníamos informaciones de aquí, de la ciudad de Cuenca, del Seguro Social Campesino, que no tienen uno de los medicamentos básicos para la presión arterial, los sartán, lo hacían público aquí en la ciudad de Cuenca y sabemos que carecen de medicamentos básicos. Mientras tanto, por estos incidentes que se han presentado en la ciudad de Cuenca tras la visita bastante polémica del actual presidente del IES, hemos conocido los megasueldos que siguen pagándose dentro de la crisis en el IES. El gerente, por ejemplo, gana $5.400, que es el sueldo más alto entre los funcionarios públicos en la provincia. Un director técnico y administrativo gana $5.000, vienen coordinadores, jefaturas con sueldos entre $4.000, $3.500, en algunos casos $2.500, aproximadamente 60 cargos de nivel jerárquico en la parte administrativa, solamente aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo es que esa crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que solidariamente allí sí se comparte con los afiliados, no llega a los cuadros directivos del IES? Le preguntamos a usted nuevamente con esa visión interna que tiene usted de la institución. Gustavo, mire, nosotros respecto al tema del manejo de personal teníamos también una estrategia. No era fácil de implementar, sin lugar a dudas, pero nuestro primer paso, que sí lo dimos, era reducir el personal que teníamos fundamentalmente en el ámbito administrativo, porque era exagerado. Cuando nosotros asumimos la presidencia del Consejo Directivo, se dicta una política, como le digo, no era de ejecución nuestra, porque quien le correspondía ejecutar eso eran los directores generales, eso está claramente determinado, las competencias entre el Consejo Directivo y los directores generales. Se dictó una política de reducción de personal y de 39.000 funcionarios que tenía la Seguridad Social cuando llegué yo, al menos en diciembre de 2018, al Consejo Directivo, logramos llegar a más o menos unos 35.500 cuando yo me retiré. Pero había que seguir en ese proceso de reducción porque realmente había una presencia exagerada de personal. Pero paralelamente tendría que decir, allí estaba ya en auge esto de la tercerización de servicios o de los prestadores. Pero no se tocó personal técnico, ojo, es decir, no se tocó personal médico, no se tocó personal que prestaban, por ejemplo, en materia de salud, los servicios, se tocaba solamente personal de carácter administrativo. Pero permítame hacerle la siguiente reflexión. Ese fue nuestro primer paso y queríamos profundizar un poco más hasta llegar a más o menos una plantilla de 32.000 funcionarios que creíamos y los estudios decían que era el equilibrio, digamos, o el número de personal adecuado, ¿ya?
Luego de eso íbamos a trabajar precisamente en una reestructuración de los cuadros directivos, fundamentalmente en los hospitales, porque veíamos que había un exagerado número de profesionales con cargos directivos y obviamente con sueldos que superaban incluso los sueldos del director general o de los miembros del consejo directivo. Entonces, esa era nuestra siguiente fase. Lamentablemente ya no llegamos a eso con todo lo que representó la pandemia. Ese es otro elemento que también debe atacarse, que debe impulsarse dentro del Seguro Social y que hay una hoja de ruta establecida. Yo vi tantos estudios, Gustavo, porque lo pedía, digamos, y se hicieron varios estudios en todos los ámbitos de la seguridad social. Mire usted, no había un inventario de bienes del Seguro Social. No existía. Yo pedí que haga un inventario básico, al menos geolocalizado, para saber qué tiene el Seguro Social. Teníamos terrenos que utilizaba, perdónenme, tal vez me equivoco, un club deportivo en la ciudad de Loja, ¿sí? Y el club utilizaba hectáreas de ese terreno, pero sin ningún tipo de contraprestación. No digo que no colabore el Seguro Social con el deporte, si no lo está usando ese terreno, pero tampoco puede perder la propiedad de un terreno que finalmente representa un activo para los afiliados a la larga. Entonces, hay cosas como esta que lamentablemente en una institución tan importante como el Seguro Social era absurdo no entender cómo no existía un inventario de bienes. Bien, con esa situación que aparentemente se repite en el resto de provincias del país y particularmente en la central en Quito, con esa enorme burocracia del IES y esos mega sueldos, doctor Granda, hay enormes contrastes. Aquí en Cuenca por lo menos faltan médicos en una serie de especialidades. El déficit viene en donde más se necesita, en el sector médico, paradójicamente. Yo quisiera preguntarle también yendo o a través de su visión, de su experiencia, ¿qué tan conveniente es esa relación tan cercana, tan directa desde la Presidencia de la República con respecto a la dirección ejecutiva de el IES? El presidente tiene la prerrogativa de enviar la terna para su presidente y se convierte así, incluso lo han reconocido usted en el ámbito judicial en el cual ha estado usted defendiéndose, el presidente del IES en una calidad similar a la de un ministro. Mire, yo creo que es importante sí analizar un poco el tema relacionado con la dirección de la institución, pero creo que es más importante la definición de una política institucional, que era lo que nosotros pretendimos desde el Consejo Directivo para que la institución se transforme, porque caso contrario va a fracasar, y que fracase la principal institución de protección social del país, que fracase la principal institución de protección social del país sería nefasto para una sociedad. O sea, si no tenemos un IES fortalecido, un IES que tenga capacidad de garantizar la sustentabilidad al menos los próximos 30 años, eso sería muy grave. Ahora, respecto del tema de la vinculación del Estado, es importante por dos razones. No sé de qué manera, no necesariamente a través de la presidencia del Consejo Directivo, pero sí es necesaria la vinculación porque el Estado le debe plata al IES, y no solamente eso, sino que el Estado tiene la obligación de transferirle el 40% para el fondo de pensiones todos los meses. Entonces, sí es importante una relación que yo creo debería ser equilibrada, debería ser en igualdad de condiciones con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores, de tal manera que en conjunto se fijen políticas, pero no considerar al IES como un ente, digamos, en el que simplemente se tiene que ir a llegar a acuerdos políticos. No, el IES es una institución, es un gran seguro, es una institución que debería ser técnicamente administrada. Nosotros intentamos que la administración tenga esa dirección. Diríamos que es la entidad pública con más socios privados, que somos los ecuatorianos, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor Granda. Gracias por esta divergencia, no divergencia, sino digresión que hemos hecho en este diálogo. Volvamos al punto central, al estado de situación de su juicio. Entendemos que hoy es su primer día en libertad tras casi un año de detención domiciliaria que usted ha tenido. El tiempo se nos agota también. Quisiéramos escuchar sus reflexiones finales, doctor Granda, y cuéntenos qué va a hacer en este primer día en libertad. Lo primero que voy a hacer, le digo con franqueza, es trasladarme a la fiscalía. No pude presentarme el día de ayer porque no tenía todavía la custodia, a presentarme a que se siente razón de que he estado ahí presente, digamos, aunque todavía no se ha designado al fiscal o la autoridad a la que tengo que presentarme, pero no quiero yo que eso quede suelto. Creo que eso además demuestra mi actitud de comparecer como no puede ser de otra forma y como no va a ser de otra forma a juicio yo de manera personal. Quiero visitar algunas personas que voy a intentar hacerlo en el transcurso de la tarde, algunas personas que me han expresado una solidaridad inmensa y me han estado acompañando en este proceso.
¿sí? Y quiero visitarles y espero poder estar con mis hijos ya el día de mañana en la ciudad de Cuenca y poder abrazar a mis pequeños hijos. Esa es un poco mi idea y empezar a preparar ya la defensa del juicio para mediados de noviembre, como está convocado, Gustavo. Gracias, doctor Granda, por habernos atendido. A usted muchas gracias y un buen día. Que pase bien. Declaraciones del doctor Paul Granda, expresidente del directorio de el IES, quien recientemente ha sido concedido un habeas corpus para continuar defendiéndose en libertad. El doctor Granda tiene aún que presentarse periódicamente ante un fiscal en Quito y mantiene una prohibición de salida del país.